Bueno, muy buenas tardes, gracias por haber venido. Hoy contamos con la suerte de poder tener aquí a Alejandro Parra. Alejandro Parra son, pues creo el otro día más o menos hablando, unos 30 años que nos conocemos, casi. Con lo cual, bueno, pero no es eso lo importante, sino lo importante es que son 30 años que él lleva dentro del mundo de la parapsicología siendo un referente a nivel internacional. Con lo cual estamos hablando de una persona que, aunque en España no sea todo lo conocido que debería ser, por razones claramente de que bueno, los medios de comunicación se dedican a dar promoción a otro tipo de trabajos y de historias, sin duda alguna su trabajo y su obra es, ya os digo, muy importante, sobre todo a nivel la... Ah, te la roto. Nadie te roto. San Patricio ha hablado. El duende, que hoy es el día de los duendes. Pero bueno, hoy vamos a hacer algo que normalmente no hacemos aquí. Ya sabéis que aquí en el Bar El Negro lo que se hace es una charla, llega la persona, pero hemos considerado tal vez más importante el que conozcáis lo que es el trabajo que se realiza dentro de un centro dedicado de alguna manera a la investigación en parapsicología, y el poder contar con alguien como pueda ser Alejandro nos facilitaría mucho esa situación. Él nos va a hacer una pequeña introducción y luego lo importante es que de alguna manera esto sea un coloquio. Vosotros podéis preguntar aquellas cosas que consideréis interesantes y ver qué manera, pues bueno, pues que él os pueda contar esa manera de trabajar que se hace dentro de la ciencia habitualmente y que generalmente no se conoce. Lo que sí os voy a pedir son dos pequeños favores. Por un lado, no hagáis muchas tertulias paralelas, más que nada porque, claro, luego el ruido, que quede claro, a nivel de la grabación queda francamente molesto. Y lo segundo, por una razón, porque, bueno, las preguntas las tendréis que hacer de viva voz, o sea, no tenemos un micrófono o algo por el estilo, con lo cual procurar mantener un poquito el nivel medio o bajo para que así la persona que pregunta lo podamos oír y que quede registrado. Y ya aprovechando el tema, apagar los móviles. Bueno, doy la palabra a Alejandro y lo que os decía, muchas gracias por haber venido. Bueno, muy bien, ante todo, muy buenas tardes. Es un placer venir desde tan lejos, la tierra del Papa Francisco, como ahora dicen a los argentinos. La idea, básicamente, en esta presentación es, bueno, mostrar cuáles son algunos de los trabajos que hemos hecho, sobre todo en Argentina. Y bueno, en principio quiero contar que en buena medida me siento muy orgulloso de estar, bueno, aquí en España. Mi segunda nacionalidad también es española, tengo doble nacionalidad y desde luego estoy muy orgulloso de ser tanto argentino como español, porque me han recibido con tanta calidez y tanta amabilidad que sin duda alguna para mí es un verdadero placer estar aquí presente con todos vosotros, con todos ustedes, ¿no? Porque voy a cometer muchos argentinismos, así que... quiero contar simplemente que una de mis, siendo muy joven, apenas 17 años quizá, 16, 17 años, una de las experiencias más emocionantes que tuve al inicio de mi interacción con los parapsicólogos que vivían fuera de Argentina fue cuando recibí una correspondencia de Ramos Pereira Molina, en aquel entonces recibiendo un número de la revista Psicomunicación. Y fue realmente emocionante porque, bueno, me invitaban a ser parte de la asociación y 20 años después Ramos me invita a dar una conferencia en aquella casa de la calle Belén, emblemática para todos nosotros.
Quiero, bueno, hacer un pequeñísimo homenaje a dos grandes de la parapsicología argentina, que fueron de hecho miembros de la Sociedad Española de Parapsicología, que fueron por otra parte mis maestros. Uno a quien conocí muy de cerca y otro a quien no conocí muy de cerca, pero que marcó y guió nuestros pasos, que fue el doctor Ricardo Musso, que no sé si alguna vez estuvo en la Sociedad Española de Parapsicología, en alguna visita que haya hecho a Europa, posiblemente, y también al padre jesuita Enrique Novillo Paulí, que fueron ambos miembros como dicen aquí, de número, ¿no? Miembros de la sociedad, miembros de honor de la Sociedad Española de Parapsicología, así que bueno, el homenaje hacia ellos. De hecho, ellos fueron dos grandes pioneros de la investigación. Nosotros seguimos el mismo lineamiento que ellos han dejado, un lineamiento basado en la historia de la parapsicología en la Argentina, una de las, debo decir, sin nacionalismos, por supuesto, una de las historias más ricas de la parapsicología en América Latina. Un parapsicólogo británico llamado John Beloff, en una carta hace ya muchos años, nos dice que después de los Estados Unidos, Argentina es el segundo país en América con mayor historia en términos de sus progresos y de los trabajos que se han hecho a lo largo de todo ese periodo. De hecho, bueno, Argentina hizo un pequeño y creo que significativo aporte a la parapsicología española cuando durante los tiempos del franquismo, editoriales como Kier, por ejemplo, proporcionaron, incluso los editores de Kier me relataron en alguna ocasión que cuando debían enviar paquetes con libros tenían que esconderlos porque, por supuesto, el espiritismo, la parapsicología o lo que se conocía como este tipo de estudios estaban literalmente prohibidos. De modo que los lectores de editorial Kier en los años 40, 50 tenían que esconder de alguna forma o enviar los libros de manera no de contrabando, pero sí de una manera muy escondida para evitar que se descubra que en España había interés en estos temas, ¿no? A lo largo entonces de la historia, un poco entre los pioneros de la parapsicología argentina y la parapsicología española, por supuesto, durante la época de la República hubo muchas editoriales como Mauchi, Aguilar, que han sido pioneras. De hecho, mucha de esa literatura desembarcó en Argentina y nutrió a investigadores que por entonces estaban activos en los estudios, sobre todo en las sociedades espiritistas argentinas, que fueron, desde el punto de vista histórico, los que dieron origen a la historia parapsicológica argentina. Y de hecho, afortunadamente, la parapsicología argentina se desarrolló en los años 40, 30, 40, casi paralelamente, curiosamente, a la fundación del laboratorio del Dr. Ryan en los Estados Unidos. Por aquel entonces se comenzaron a conformar, mientras que por supuesto aquí el franquismo mantuvo un gran silencio y que después se reactiva alrededor de los fines de los 60 y 70, en Argentina hubo un gran auge de los estudios parapsicológicos basados en una serie de trabajos experimentales de parte de pioneros como Ricardo Musso, Naum Kreiman, Orlando Canavesio, que era un médico, que de hecho, no sé si estuvo en España, pero recorrió Europa con sus investigaciones con médiums, psíquicos y videntes. El doctor Orlando Canavesio fue un médico psiquiatra que fue pionero, trajo a la Argentina y América Latina por primera vez los primeros equipos creados por Arthur Berger, el inventor del electroencefalograma, y fue el primer electroencefalografista del país. De modo que, digamos, gran parte de la historia parapsicológica argentina vino de la mano de figuras muy importantes de la historia, de la política, del arte y de la ciencia en general. Y entonces, afortunadamente, los argentinos tuvimos la fortuna de desarrollar un campo de investigación que a mí me llevó, a fines de los años 80, a publicar una pequeña obra que ya está, por supuesto, descatalogada, que publiqué en inglés, bajo el formato de un artículo, que se llamó Historia de la Parapsicología en la Argentina. Entonces comenzamos con un colega a recopilar muchísima información desde principios de siglo hasta la actualidad, así como hicieron Ramos con la prehistoria de la parapsicología y tantos otros artículos que se han escrito al respecto. Y por supuesto encontramos un enorme material de artículos, de investigación, publicaciones en las principales revistas americanas y europeas de parapsicología, italianas incluso. De modo que, digamos, la historia de la parapsicología argentina se puede dividir casi
de manera muy similar a cómo se desarrolló en el resto del mundo. O sea, los argentinos estábamos en comunicación con los principales centros de investigación. Yo todavía conservo la correspondencia que mantuvieron desde los años 40 hasta los años 80 el doctor Rein y Ricardo Musso, por ejemplo, ¿no? Un intercambio muy fructífero, incluso con la probabilidad que nunca se concretó de que el doctor Rein visitara Argentina para ver el tipo de trabajo que se estaba llevando a cabo en el instituto creado por entonces, que era el Instituto Argentino de Parapsicología, fundado en 1953 como el desprendimiento de una asociación espiritista en donde hubo una gran disputa entre espiritistas y parapsicólogos que se pelearon entre sí y que se dividieron las aguas, ¿no? Parapsicólogos que apostaban a las teorías espiritistas y parapsicólogos que apostaban a las teorías marxistas. Las teorías marxistas eran las que sostenía Ricardo Musso, que era militante del Partido Comunista, y las teorías, vamos a decir, más espiritualistas las sostenía un ingeniero argentino llamado José Salvador Fernández, que se separó del instituto y fundó su propio centro, algunos años después falleció, y Ricardo Musso, siendo muy joven, junto con Orlando Canavesio, Naum Kreiman y otros tantos, comenzaron a inaugurar una nueva etapa, para nosotros lo que llamamos la etapa de oro de la parapsicología argentina, porque a partir de los años 70 la parapsicología fue incorporada a numerosos centros universitarios. Universidad del Museo Social Argentino, Universidad de Rosario, diferentes Universidad de Salvador, que era jesuítica, ahí estuvo el padre Enrique Novillo Paulí hasta su muerte. Bueno, y una enorme cantidad de otros trabajos e investigaciones, tanto en un ámbito privado, que era el Instituto Argentino de Parapsicología, como así también en la Universidad del Salvador y en la Universidad del Litoral, hoy conocida como Universidad Nacional de Rosario, que Rosario es una localidad a unos 300, 400 kilómetros de Buenos Aires, en donde el doctor Ricardo Musso se estableció con un instituto, luego lentamente se fue desinteresando de la parapsicología, y lamentablemente, como aquí en España ocurrió y en todos los países del mundo, de hecho yo tuve posibilidad de visitar gran parte de muchos países de Europa y los Estados Unidos y de América, y hemos sido testigos en los últimos años de un lento y progresivo desinterés y particularmente una gran corrupción por parte de muchos charlatanes, tarotistas y individuos, con lo cual yo no quiero hacer una crítica a quienes practican artes adivinatorios y siempre tengo que hacer esta advertencia porque soy muy amigo de muchos de ellos. El problema es que, como todos coincidimos, una cosa son las artes adivinatorias y otra cosa claramente muy distinta es la parapsicología. ¿Sí? Esto creo que todos nosotros lo tenemos claro. El problema es que, aunque nosotros sí lo tenemos claro porque estamos dentro de este campo, quienes no lo tienen claro son el público en general. Y el público en general está integrado tanto por políticos, científicos, gente de todos los ámbitos sociales que incluso hoy día todavía continúan creyendo de que el parapsicólogo es un vidente. ¿Sí? Entonces tener que deshacer estas creencias cuando nos invitan a programas de televisión, cuando has intervenido, como tantos otros, David y otros tantos que intervienen en programas de televisión, haciendo siempre la advertencia de que la parapsicología no es la práctica de artes adivinatorias, ni practicar brujería y cosas por el estilo, y distinguirnos entonces de los parapsicólogos. Este fenómeno mundial que afectó a la parapsicología alrededor de los años 80, afectó la parapsicología en todos los países, pero básicamente los Estados Unidos, por lo general, desde los años 70 hasta la fecha, ha logrado mantener ese criterio más equilibrado entre lo que es un practicante de artes adivinatorias de lo que es un parapsicólogo. O sea, en Estados Unidos, en inglés, parapsychologist es el parapsicólogo senior, o sea, es el investigador académico, y el psychic es el que practica, que es un psíquico que practica un arte adivinatorio. En la Argentina, en España, en casi todos los países de América Latina, uno puede visitar Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, México, Venezuela, Colombia y otros tantos países y encuentra exactamente esta misma confusión entre el parapsicólogo y el vidente, el psíquico y así. De modo que cuando nos iniciamos, yo y mi grupo de gente en parapsicología, nacimos en una manzana podrida, o sea, comenzamos a desarrollarnos en un ámbito en donde teníamos una enorme sed de conocimiento genuino, y puesto que la mayoría de los pioneros de la parapsicología argentina ya eran hombres muy grandes,
e incluso estaban retirados o se estaban muriendo, como fue el caso lamentablemente de Ricardo Musso, que falleció en el año 89, y Novillo Paulí, que falleció 2 meses después, prácticamente la parapsicología quedó en la Argentina huérfana, o sea, no hubo otros pioneros, excepto solamente 2 personas. Yo, que comenzaba lentamente a progresar, y Nahum Kreiman, cuya personalidad era un tanto peculiar, puesto que no era un hombre demasiado sociable, de hecho leía escasamente inglés y no tenía un buen vínculo con el resto de sus colegas. Y nosotros, que estábamos recién comenzando, cuando digo nosotros me refiero particularmente a 2 quienes iniciamos el camino, después comenzaron a adherirse otros investigadores, que fueron inicialmente Jorge Villanueva y yo, que actualmente todavía continuamos juntos trabajando. De modo que, digamos, la década del 90 fue nuestra época de oro, una época en realidad relativamente semejante a una medalla de oro untada en la mierda del inodoro. O sea, una época en donde nosotros comenzábamos a crecer, pero en nuestro entorno había un enorme número de individuos que no respetaban lo que nosotros entendíamos que era el verdadero concepto de la parapsicología. Por otra parte, por supuesto, como ocurrió aquí en España, hubo una explosión mediática, como llamamos en Argentina, o sea, una explosión de medios de comunicación. Nosotros, por supuesto, comenzábamos a recibir revistas como Año Cero, Más Allá. Siempre recuerdo la enorme caja que tuve que ir a buscar llena de libros y revistas a la aduana argentina, que me había enviado Manuel. De modo que durante todo ese periodo, la parapsicología argentina, digamos, comenzó una etapa de divulgación. Imaginemos que por entonces no había internet, de modo que el único acceso a la comunicación era a través del correo postal, lo cual generaba enormes gastos, de enviar cartas, pedidos de artículos, materiales. Entonces, frente a esta situación, decidimos, puesto que no teníamos un espacio físico para comenzar a trabajar, pero sí teníamos la voluntad de desarrollar un trabajo a través del cual pudiéramos tener una mejor comunicación con nuestros colegas españoles, norteamericanos, franceses, italianos, incluso mexicanos. Descubrimos que en realidad en América Latina el único país que tenía una frondosa historia de antecedentes y de material de investigación éramos nosotros. En tanto que en Chile todavía continuaba vivo Brenio Neto Bachler, que falleció en el año 98, pero con quien es un psiquiatra chileno que hizo mucha investigación, particularmente con un medium chileno llamado Jaime Galté, que es relativamente poco conocido, pero era un medium de incorporación, y Brenio Neto hizo mucha investigación con él. En Venezuela, bueno, John Aispurua, que creo que también es conocido aquí por sus libros de orientación espiritista, y por supuesto nuestros contrapartes geográficos, históricos, como ustedes bien saben, que son los brasileros, ¿no? Yo tengo por supuesto muy buena relación con la gente de Brasil, pero siempre desde la competencia deportiva futbolística y en otros ámbitos, brasileños y argentinos siempre han estado en una eterna disputa, y la parapsicología no podía ser la excepción. De modo que mientras que en Argentina nosotros nacimos en el contexto de un desarrollo parapsicológico basado en métodos estadísticos, básicamente, porque tanto Nahum Kreiman, Ricardo Musso, Novillo Paulí provenían de la escuela reiniana, de la escuela de Rein, los brasileros provenían particularmente de la orientación espírita y católica. O sea, 2 grandes lineamientos en función de los cuales la parapsicología en Brasil está solamente filtrada por 2 corrientes ideológicas: el catolicismo, liderado por el padre Oscar González Quevedo, famoso sacerdote jesuita español muy conocido, que radicó en São Paulo desde la década del 60 y creó el Centro Latinoamericano de Parapsicología. Hace unos pocos días hablábamos con su primo, sobrino, perdón. Y por otra parte, en Brasil lideró durante décadas una línea que es la de Hernani Guimarães Andrade, que fue un ingeniero físico de la Universidad de San Pablo, que durante muchos años trabajó en muy diversos métodos y técnicas, entre otras cosas fotografía Kirlian y otros procedimientos. No sé si también tuvo vinculación con la Sociedad Española de Parapsicología, pero bueno, ellos fueron en Brasil y en el idioma portugués
quienes lideraron la corriente parapsicológica brasilera en América Latina. Nosotros, los contrapartes argentinos, simplemente liderábamos todo lo que tenía que ver con la investigación reiniana. Yo, que he sido siempre muy diplomático y sociable, en este sentido siempre mantuve un vínculo cordial, tanto con los parapsicólogos espíritas, como así también con González Quevedo, con quien teníamos un buen vínculo y una buena relación, puesto que nuestra parapsicología era vista como una parapsicología neutral, una parapsicología que no se involucraba en disputas ideológicas entre espiritistas y católicos, que era la gran disputa que sobre todo en América Latina era muy común, ¿no? De hecho hay un colega nuestro que así como yo, psicólogo, que ha trabajado mucho en este campo, que es Wellington Sangari. Actualmente Sangari es profesor titular de Psicología de la Religión en la Universidad de San Pablo y ha desarrollado toda una línea de trabajo muy seria, totalmente alejada de todas las ideologías, católicos, espíritas y todas estas disputas, de modo que uno podría decir que la parapsicología en Brasil ahora está un poquito más direccionada en una línea similar a la que nosotros estamos trabajando, con algunos matices. Pero bueno, la cultura brasilera, así como la cultura argentina, son muy distintas. En Brasil hay una fuerte orientación religiosa afroamericana, con mucha investigación basada en cuestiones vinculadas con la mediumnidad, con médiums realmente muy interesantes, algunos de los cuales han visitado España. Y nosotros en la Argentina no hemos sido, en este sentido, demasiado productivos en términos de prácticas religiosas. De hecho, los grupos espíritas argentinos son grupos muy pequeños, integrados por 200, 300 miembros, algunas sociedades y así. Pero la orientación kardeciana en Argentina siempre ha sido la orientación dominante. De hecho, Argentina, siempre lo comento, ha sido incluso exportadora de una orientación espiritista nueva, surgida alrededor de la década del 20, que aquí quiero que tiene algunas ramificaciones, que es la Escuela Científica Basilio, que es una orientación espírita con características similares al kardecismo, pero con algunas diferencias también. De modo que, bueno, en este contexto, y a partir de la década del 90, Jorge Villanueva y yo decidimos crear una vía de comunicación estratégica, política, en algún punto, en el sentido de comenzar a divulgar los trabajos de nuestros colegas, algunos de quienes estaban trabajando en la investigación, a través de una publicación que creamos y que afortunadamente comenzó a ser exitosa en términos de reunir suscripciones y que en alguna medida emulaba los trabajos de la Sociedad Española de Parapsicología, particularmente de Psicomunicación, de la cual nosotros comenzamos a obtener la colección de revistas gracias a la generosa donación de Manuel y de la sociedad y de muchos otros aportes que, por supuesto, comenzamos a tener por entonces. De modo que creamos una publicación que fue, digamos, durante aquellos años pionera en nuestro país, que fue la Revista Argentina de Psicología Paranormal, que se publicó en forma trimestral. Al principio llegó a publicar 4 números por año, trimestralmente, y alrededor del año 2000 disminuyó a apenas 2 números, y finalmente cesó su publicación en el 2004. Esto, bueno, se debió a varios factores personales, financieros, pero bueno, definitivamente la Revista Argentina de Psicología Paranormal yo siempre la sentí como un hijo, porque era una publicación hecha a pulmón, cosida a mano, encuadernada, enviada por correo a numerosos institutos, incluso todavía supongo que conservan la colección todas, y ya incluso la han subido a internet y así. De modo que nuestra revista de Psicología Paranormal comenzó con unos pequeños números muy modestos, relativamente similares a los que publica actualmente Manuel Carvajal con El Ojo Crítico. Y luego por supuesto recibimos Hipergea, Psicomunicación, Año Cero, Más Allá, o sea, todas las revistas españolas para nosotros eran un verdadero deleite, más allá de si estábamos o no de acuerdo con sus publicaciones, pero el hecho de publicar, el hecho de comunicar nuestros trabajos, nos daba la materialidad de decir, aquí estamos, estos somos, mal o bien, pero encaminamos en una dirección, porque ustedes bien saben que la investigación parapsicológica y toda la investigación científica no se nutre solamente de un congreso o de una charla de amigos o de un experimento
cuyos resultados quedan, como decimos en Argentina, cajoneados, o sea, guardados en un archivo. La investigación se nutre de la comunicación científica a través de las publicaciones. Y esto es algo que yo aprendí y sigo aprendiendo, naturalmente, a pesar de tener más de 200 artículos y trabajos publicados en inglés, español y otros idiomas, porque la única manera de comunicarnos entre nosotros es a través de las publicaciones. Por supuesto, hay un enorme número de estilos de publicación, hay exigencias editoriales en términos de formatos, citas bibliográficas, fuentes de información, confiabilidad de la información que se colecta, y todo esto, por supuesto, lleva mucho tiempo. De modo que lo que quiero simplemente hacer es dividir esta charla en dos áreas fundamentales. Una primera parte en donde me gustaría hacer un rapidísimo repaso de algunos de los trabajos, sobre todo los más recientes que hemos hecho en Argentina en términos de parapsicología, que esta modesta comunicación sea, no quizá para todos, pero sí para algunos, una comunicación inspiracional, como dicen los americanos, o sea, una charla que nos ayude, tanto a mí como a todos ustedes, a servir como un productor de ideas, para inspirar la posibilidad del diseño de experimentos y eventualmente servir como apoyo en el diseño de metodologías y de prácticas y de trabajos en este punto. Y en segundo lugar, hacer un rápido repaso de algunos de los trabajos que hemos hecho, que es lo que ahora les voy a comentar, en relación con lo que ha sido el desarrollo de la parapsicología en nuestro país y que, bueno, esto quizá también sea un aporte significativo para todos ustedes. En el año 93, a poco de haber fundado nuestra revista de psicología paranormal, que comenzaba a crecer rápidamente a través del intercambio, una de las fuentes, digamos, nutritivas mucho más importantes que tuvimos a través de la revista de psicología paranormal era el intercambio de publicaciones. Nos recibíamos las principales revistas de los Estados Unidos, de Europa, algunas publicaciones latinoamericanas, o sea, comenzamos a tener una red de contactos en tiempos en donde Internet no existía, sobre todo los más jóvenes deben pensar el enorme esfuerzo que significaba publicar estas revistas, de modo que hasta el año 93 y años subsiguientes decidimos crear un centro que pudiera nuclear físicamente a los pocos investigadores que estábamos esparcidos, sobre todo en la zona de Buenos Aires, Buenos Aires tiene una población de aproximadamente unos 20 millones de habitantes, en tanto que el resto del país tiene 43 millones actualmente, de modo que una manera de mantenernos en comunicación, particularmente cara a cara, era a través de nuclearnos en un centro específico. En el año 93 yo tuve la fortuna de heredar una casa muy grande que transformé en un instituto en donde con gran esfuerzo montamos 2 aulas, una biblioteca. Nuestra biblioteca, por supuesto, comenzó también a crecer significativamente. Hoy es una biblioteca especializada en parapsicología, con material antiguo y moderno, con más de 4.000 libros y cerca de 5.000 o 6.000 revistas. Prácticamente la biblioteca, gran parte de ella está fichada, catalogada, las listas de todos nuestros artículos, libros y trabajos están publicados en la Internet. Y decidimos entonces crear un espacio que nos permitiera cubrir diferentes áreas, algunas de las cuales, por supuesto, fueron parte de proyectos de investigación. Estos proyectos de investigación estuvieron enmarcados básicamente en 3-4 líneas principales y un área en particular que fue nuestra principal fuente de ingresos. Como todos ustedes bien saben, son los cursos y las conferencias, lo cual nos proporcionó un dinero que nos permitió continuar. Afortunadamente, puesto que nuestra casa era de nuestra propiedad, no tuvimos ningún problema en términos de rentas o cosas por el estilo, de modo que la institución hasta el día de hoy se nutre del recurso de nuestros cursos y actividades, de lo cual nuestra institución sobrevive y gracias a la cual todo este material sirve para la compra de libros, mantenimiento de un secretario, de gente que hace diferentes tareas en el instituto, y esto entonces es lo que nos ha permitido crecer. En el año 93 entonces constituimos lo que llamamos el Instituto de Psicología Paranormal, conservando la expresión psicología paranormal. Para algunos quizás suene raro esta expresión, y les voy a explicar por qué utilizamos esta
este neologismo. Psicología paranormal es una expresión que se creó en la Argentina en 1930, cuando un antropólogo argentino llamado David Efron y su catedrático principal, que era el doctor Enrique Mouchet, de ascendencia francesa, crearon el primer instituto de psicología aplicada en la Argentina dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. Estamos hablando del año 1933. El laboratorio de parapsicología de Reims se había creado en 1930. Pero por supuesto ni Mouchet ni David Efron conocían el trabajo de Reims porque recién comenzaba. ¿Cuáles eran sus referentes? Los europeos, particularmente franceses y británicos, la Society for Psychical Research y el Instituto Metapsíquico Internacional de París. De modo que esos eran los dos principales referentes hacia el cual los argentinos, además por herencia cultural, española, francesa e italiana, pero sobre todo italiana y española, observaban como la cuna del conocimiento y del saber y de la ascendencia que venía de parte de las corrientes migratorias que descendían de Europa. En consecuencia, casi todos los argentinos miraban hacia Europa como el centro de la cultura. Esto es importante mencionarlo porque nos muestra el modo en que nuestro país, el desarrollo de la ciencia argentina y también el desarrollo de la parapsicología comenzó a tener una mirada, una perspectiva muy distinta de la que tuvo en otros países de América Latina que miraban hacia otras culturas. Y sobre todo porque Argentina es calificado, para bien y para mal, depende, como el país más europeo de América Latina, ¿sí? O sea, Buenos Aires es una mezcla entre arquitectura italiana, francesa, española, ¿sí? Y todas nuestras comidas y todas nuestras tradiciones son típicamente españolas e italianas. Siempre se dice que los argentinos son la mezcla del 50% español y 50% italiano. De modo que una de las características más interesantes de este trabajo es que la expresión psicología paranormal era una palabra que se instaló como parte de un departamento que incluía varias materias, por ejemplo, psicología criminalística, psicología evolutiva, psicodiagnóstico, psicología fisiológica, de las antiguas corrientes psicológicas que existían en aquel entonces. Y el departamento número 7, esto para que ustedes un poco sepan un poquito de lo que fue la historia parapsicológica argentina, era el departamento de psicología paranormal, que lamentablemente nunca fue ocupado. ¿Por qué? Porque hubo conflictos políticos debido a que David Efron era, digamos, partidario de una corriente política opuesta al gobierno que era dominante durante aquel entonces. Las universidades no eran autónomas respecto al gobierno, como lo son aquí y en Argentina ahora, sino que dependían del gobierno. Entonces, cuando las ideologías dominantes de las políticas dominaban las políticas universitarias, entonces se retiraban a los profesores o a los docentes y esto generaba siempre un enorme caos. Este departamento quedó olvidado históricamente, nosotros rescatamos esa expresión por una sencilla razón, porque la palabra parapsicología estaba extraordinariamente corrompida y bastaba decir que uno era parapsicólogo para pedirnos que nos lean las cartas o que hiciéramos lectura de la borra del café, medicinas alternativas, y nosotros decíamos que éramos parapsicólogos. Entonces estábamos tan hastiados de la palabra parapsicología. De hecho había una enorme multitud, entre la década del 80 sobre todo, de congresos, conferencias, simposios. Yo siempre recuerdo un fin de semana en donde se llegaron a hacer 16 diferentes congresos de parapsicología. Cada grupito tenía su propia tribu, su propio núcleo, y hubo una explosión impresionante de divulgación que finalmente en la década del 90 comenzó paulatinamente a declinar a partir de las sucesivas crisis económicas que vivió el país. En consecuencia, utilizamos este neologismo psicología paranormal para sustituir parapsicología y ocasionalmente hemos recibido críticas al respecto, críticas de parapsicólogos, críticas de psicólogos, de por qué utilizamos la palabra psicología paranormal. En realidad la palabra psicología paranormal nunca fue una expresión que a mí me gustara totalmente o que me hiciera feliz, sino que fue la expresión que debimos utilizar porque si utilizábamos la palabra parapsicología no podíamos ingresar en las universidades, no podíamos ingresar en determinados ámbitos que teníamos interés en hacerlo. Y una parapsicóloga americana elogió, y esto a mí me llenó de orgullo, elogió la utilización de la palabra psicología paranormal, que fue Gertrude Schmeigler. Schmeigler, una famosa parapsicóloga americana, ya fallecida, reconoció que la palabra psicología paranormal era incluso mucho más apropiada que la expresión parapsicología.
porque una de las áreas, y de hecho en alguna medida uno podría decir, hemos puesto el alma en esa línea de investigación, la palabra psicología paranormal significa que los grandes enigmas o de los grandes fenómenos ignorados y ridiculizados por los psicólogos involucraban los fenómenos parapsicológicos. De hecho, siempre ha habido una histórica discusión respecto a la distinción entre lo que es el objeto de estudio de la parapsicología y el objeto de estudio de la psicología. Para algunos la parapsicología es parte de la psicología. Pero para otros, la psicología y la parapsicología son dos disciplinas independientes. Y cuando uno escucha la discusión epistemológica entre parapsicólogos y psicólogos, o entre parapsicólogos entre sí que defienden que la parapsicología debe ser parte de la psicología, porque es una rama de, y quienes defienden que la parapsicología debe ser una disciplina independiente, porque estudia procesos y fenómenos que no son parte de la psicología, también tienen razón. De modo que esta discusión continúa hasta el presente, bajo diferentes formas, y en términos generales nuestra propia definición de la parapsicología a veces es controvertida en el sentido de que nosotros no consideramos que la parapsicología sea una ciencia en sentido estricto. Tampoco consideramos que es una pseudociencia, como creen los escépticos o los miembros de ARP o de los grupos escépticos militantes. Nosotros creemos que la parapsicología es una disciplina que privilegia la aplicación del método científico para investigar una hipótesis, que es lo que nosotros creemos que es el fenómeno psi, que es una actividad de la mente que va más allá de los límites de la piel, que la psicología ignora totalmente, que no está incluida en ningún currículum universitario. Nunca van a escuchar una clase de un psicólogo incluyendo dentro de los diferentes fenómenos mentales, afectividad, emoción, atención, memoria, etcétera, al fenómeno psi. Jamás. No existe ningún libro, y si aún existe en un libro, seguramente es para calificar como las prácticas pseudocientíficas de psicólogos desquiciados que creen que existen los fenómenos paranormales. De modo tal que, en términos generales, la parapsicología está literalmente por fuera de todo el sistema curricular de enseñanza, no solamente en la Argentina, sino también en todo el mundo, e incluso en algunos manuales de psicología, tanto en español, en francés, en italiano y en inglés. La mayoría de estos manuales, cuando mencionan los fenómenos de percepción extrasensorial, son incluso para calificarlos como desvíos de la psicología o como prácticas pseudocientíficas. Este es el terrible, digamos, la terrible conclusión que uno encuentra en muchos libros de texto. Por supuesto, hay muchas excepciones. En Inglaterra y en otros países, actualmente, algunas ediciones de manuales de psicología para psicólogos en pregrado incluyen a la parapsicología como una disciplina que merece ser atendida, ¿sí? Esto, afortunadamente, es una gran ventaja, porque cuando comenzamos nosotros a trabajar en parapsicología, comenzamos a desarrollar una serie de trabajos, sobre todo en términos de recopilar nuestra propia historia. O sea, hicimos algo muy parecido a lo que hizo Ramos. O sea, comenzamos a revisar nuestra historia, un poco como discutíamos hace algunos minutos, en términos de decidir que estamos en un punto de inflexión en función del cual conocemos nuestro pasado y queremos aprender de los errores de nuestro pasado para recrear una nueva corriente de investigación en un intento por salvar aquellos errores del pasado que corrompieron a nuestra disciplina. Y yo, de hecho, celebro la posibilidad, no solamente de estar aquí, sino de haber escuchado las palabras de Manuel Berrocal, cuando hace algunos minutos me decía que él sentía que había una, vamos a decir, constelación de factores que motivaban a la refundación de la Sociedad Española de Parapsicología. Imagínense que para quienes hemos sido lectores de revistas como Psicomunicación, las hemos utilizado artículos tuyos, como los casos de Poltergeist y muchos otros trabajos que han desarrollado, para nosotros, por supuesto, es una enorme alegría el saber que ahora nosotros hemos avanzado lo suficiente como para poder devolver a la Sociedad Española de Parapsicología todo lo que la sociedad en su momento, cuando nosotros comenzamos en este trabajo, nos había otorgado casi sin pedirlo, y aprendimos tanto de todos estos pioneros que son Manuel, Ramos, González Ordi y todos los fundadores de este movimiento. Esto es otra expresión que a mí, desde el punto de vista social, me gusta utilizar, ¿no? Que la parapsicología no es solamente una disciplina, también es un movimiento. ¿Por qué? Porque básicamente la parapsicología es un
conglomerado de individuos con una motivación que va más allá de una disciplina en función de la cual se les paga un salario y tienen que investigar. La mayoría de todos los que estamos aquí no nos pagan por estar aquí, obviamente. De modo que cuando se constituye un movimiento, como los movimientos políticos, como los movimientos sociales, hay ciencias que comienzan a desarrollarse como movimientos sociales. Y en algún punto siento que esto es este periodo de inflexión en donde, como movimiento social, los parapsicólogos, que no recibimos una paga más allá de la presentación de un artículo o de una conferencia en un congreso o cosas similares, la realidad es que este movimiento parapsicológico, esto que llamamos el movimiento parapsicológico, es la motivación del alma de cada uno de nosotros en un intento por tratar de comprender estos fenómenos y nuclearnos en un espacio como este o como tantos otros para poder proyectar a futuro el trabajo de lo que es la investigación en sí mismo, ¿no? Entonces, les comentaba que a partir del año 93 decidimos montar el Instituto de Psicología Paranormal. Comenzamos con cursos, conferencias, seminarios sumamente modestos, como en casi todas partes del mundo cuando comienza una nueva etapa de trabajo y de desarrollo. Comenzamos organizando un pequeño congreso en el año 94, otro segundo aún mayor en el año 96, uno aún mayor en el año 98 con invitados internacionales. De hecho, nos visitaron por aquel entonces Francisco Mañé Ferrer, de España, bueno, y otros expositores, todos, por supuesto, pagando de sus propios bolsillos pasajes, porque nosotros no teníamos recursos para todo esto. Gente que vino de Brasil, de Chile, de Portugal y de otros sitios. De modo que, gracias a este apoyo que nosotros comenzamos a recibir, decidimos, digamos, aumentar la apuesta y entonces generar recursos para comenzar investigaciones formales. Y en el año 98, recibimos a través de un subsidio de una fundación en Portugal, que es la Fundación Vial, un dinero que nos ayudó claramente a desarrollar una serie de trabajos y de investigaciones. Y en el año 95 particularmente yo tuve la fortuna de participar por primera vez. Ustedes tienen que saber que para un argentino salir de la Argentina y viajar a Europa o a los Estados Unidos no es fácil, porque en realidad nosotros a veces creemos que somos el centro del mundo y no lo somos, al contrario, estamos en la latitud sur, y en realidad cuando viajamos a Europa o viajamos a los Estados Unidos, nuestros pasajes rondan los 1.200 euros, de modo que no es sencillo, sobre todo para personas que tienen pocos recursos, por lo menos en aquella época, viajar a otros países, ¿no? Como puede ocurrir con los europeos, cuando viajan tanto a América como dentro de Europa. De modo que para los argentinos es realmente un gran esfuerzo hacer estos viajes. Una de las posibilidades que nosotros comenzamos a observar era, en el año 95 yo tuve posibilidad de participar gracias a una beca que obtuve de la Parapsychology Foundation, creada originalmente por Eileen Garrett, una medium famosa que creó una fundación que de hecho ayudó a muchísimos investigadores americanos y europeos. Visité una de las convenciones de la Asociación Parapsicológica Americana por primera vez, puesto que yo me afilié en el año 90 a esta organización. Esta asociación hace unos pocos años, entre el 2011 y 2013, me permitió conducir durante esos 2 años la organización. Yo fui presidente de la Parapsychological Association, en un intento, por supuesto, por mejorar mi inglés, naturalmente, pero una de las experiencias más movilizantes que tuve fue conocer por primera vez a los investigadores americanos y europeos que se congregan anualmente en esta organización. La PA, conocida como Parapsychological Association, es un organismo internacional que nuclea no más de 300 investigadores en todo el mundo. Como en la sociedad española, se abona una cuota que ronda aproximadamente los $100, y a partir de la presentación de 2 miembros uno puede acceder a la asociación y beneficiarse de sus publicaciones y de sus encuentros anuales. La Asociación Parapsicológica Americana cumple este año 60 años, fue creada en 1957, reconocida por la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias en 1969, que fue un hito histórico para la parapsicología mundial, y hoy es una de las organizaciones más prestigiosas, junto con una segunda, que es la Society for Scientific Exploration, que también publica una revista. Ambas nuclean al mayor número de investigadores de anomalías
serios que existen en todo el mundo. La Society for Scientific Exploration nuclea investigadores en áreas, no solamente en parapsicología, sino también en ufología y otros tipos de anomalías y enigmas varios. La Parapsychological Association es un poco más ortodoxa, clásica, y nuclea solamente investigadores en parapsicología. Una de las características, bueno, a partir de esta convención nos motivó para realizar otros eventos internacionales en la Argentina, y a partir del año 98 comenzamos a desarrollar una línea de trabajo que fue extraordinariamente productiva y que todavía continuamos hoy desarrollando, basada en el abordaje clínico de las experiencias paranormales. En este sentido, bueno, en la década del 90 me formé como psicólogo, o sea que mi formación como parapsicólogo me preexiste como psicólogo clínico. Yo actualmente soy psicoterapeuta, soy docente universitario, ocupo la titularidad de una cátedra que se especializa particularmente en el diseño y la metodología y la aplicación de métodos cuantitativos y estadísticos en el campo de la psicología clínica y la psicología experimental. Y esto, por supuesto, me dio una experiencia en términos de poder trabajar sobre todo con estudiantes, ¿no? Estudiantes jóvenes, un promedio de entre 20 y 25 años aproximadamente, a quienes estimulé para comenzar a trabajar en parapsicología en cualquier área, porque la universidad donde yo dicto clases, que es la Universidad Abierta Interamericana, me abrió las puertas para poder introducir estos temas en el claustro académico, y actualmente yo estoy conduciendo una diplomatura en psicología transpersonal. Psicología transpersonal, parapsicología tiene puntos en común y algunas diferencias, pero es un modo incluso de instalar los estudios vinculados a este tipo de fenómenos desde un punto de vista académico, y afortunadamente esto nos abrió las puertas. De hecho, anualmente la universidad abre un espacio para presentación de trabajos y proyectos de investigación, y dentro de todas las líneas de psicología hemos incluido una línea basada en psicología anómala o parapsicología, la cual recibe un subsidio pequeño, pero lo suficiente como para poder sostener el trabajo de estudiantes, papelería, materiales, un laboratorio pequeño y algunos elementos que nos ayudan a trabajar. De modo que desde este punto de vista, mi actividad actual está, podríamos decir, dividida o disociada en dos grandes áreas. Una que tiene que ver con el trabajo académico, que aunque no dictamos, o sea, la parapsicología no forma parte de la currícula de formación del psicólogo, sino que es una diplomatura anexa a la carrera de psicología para posgraduados interesados en la investigación de estos temas. Y por otra parte, el mayor fuerte desarrollo que hemos tenido en el Instituto de Psicología Paranormal, que desde el año 2004 a la fecha se constituyó como una asociación civil y le otorgó una entidad jurídica que antes no tenía. Era simplemente un núcleo de amigos que compartían un interés común. Pero a partir del 2004 obtuvimos un registro oficial del gobierno argentino que nos permitió funcionar con una organización de la cual actualmente soy presidente. Tenemos una junta directiva con las mismas características que la Sociedad Española de Parapsicología, y afortunadamente ya a partir del año 2014, 2015, a través del trabajo de Marcelo Eremián, aquí presente, hemos creado en la región de Cantabria una delegación de nuestro propio instituto, con el propósito de que tanto Marcelo, actualmente estudiante avanzado de psicología, y un muy pequeño núcleo de colegas regionales pudieran desarrollar diferentes tipos de cursos, trabajos, y actualmente, bueno, algunas de sus presentaciones han sido expuestas en convenciones de la Asociación Parapsicológica, en una convención que se hizo en Atenas, y ha hecho, bueno, varias presentaciones e investigaciones realmente muy interesantes. Así que, por supuesto, Marcelo Eremián, que hoy me acompaña, es de alguna manera un delegado de nuestro Instituto de Psicología Paranormal en Cantabria, que por razones profesionales actualmente se está desarrollando en esa región. Esto, bueno, fue una experiencia afortunada, porque gracias a las características administrativas de nuestro instituto presentamos la documentación necesaria para que aquí en España el Ministerio del Interior reconozca al instituto, a la delegación del Instituto de Psicología Paranormal, y actualmente pueda funcionar como una entidad independiente, pero a su vez
siguiendo los lineamientos del trabajo que hacemos en el Instituto en Buenos Aires. Por un lado, este trabajo nos condujo a cubrir una serie de áreas. Nosotros nucleamos entonces en el Instituto de Psicología Paranormal a profesionales de muy diversas áreas, pero por supuesto la mayoría de nosotros somos psicólogos, incluso psicoterapeutas. Entonces, gran parte del lineamiento del trabajo de investigación parapsicológico direcciona la investigación para cubrir diferentes áreas que para nosotros han sido extremadamente útiles, provechosas y fructíferas. En primer lugar, nuestro instituto se divide en dos grandes lineamientos: la investigación, la clínica y la docencia. La docencia llamamos a la enseñanza, a la actividad educativa. En la actividad educativa, por supuesto, incluimos todo lo que ustedes bien conocen: cursos, conferencias, seminarios, talleres, congresos. Esto es algo que es una actividad social que cubre como cualquier otro instituto, cualquier otra disciplina. Nuestros cursos, por supuesto, y actividades fluctúan entre 5 a 30 participantes, dependiendo de la actividad, dependiendo del interés que esta actividad despierte. Hemos tenido, por otra parte, la fortuna de que muchas de estas actividades, algunas de las cuales son aranceladas, o sea, tienen un, ¿cómo le dicen aquí? Un pago mensual, un pago anual, y otras sean gratuitas. ¿Por qué gratuitas? Porque parte de la estrategia del instituto consiste en reclutar participantes que también forman parte de nuestro material humano para trabajar en investigación. Esto ha sido una gran ventaja porque nos ayuda a administrar cuestionarios, a hacer experimentos, a trabajar con personas que estén interesadas en estos temas. Y todos nosotros sabemos que no hay mejor objeto de investigación que un participante que voluntariamente acepta las condiciones de un experimento y está dispuesto a participar alegre y felizmente, en lugar de llevarlo a un frío laboratorio conectado con electrodos, como si fuera un cobayo de un laboratorio. De modo que esta es una ventaja estratégica que hemos diseñado, sistemas basados en workshops o talleres, en los cuales administramos diferentes tipos de pruebas y experimentos que ahora les voy a comentar en algún detalle. Y esto ha sido realmente una experiencia sumamente interesante porque a lo largo de 2 meses, 8 semanas, los participantes vienen al instituto, participan de estos experimentos y trabajos. Nosotros recopilamos la información del resultado de estos experimentos y luego le damos una devolución respecto al resultado obtenido. A veces es un buen resultado, a veces es un mal resultado. Esto, por supuesto, es uno de los grandes problemas de la parapsicología en términos de que los experimentos parapsicológicos, al no poder ser replicables, no siempre terminan totalmente bien. Esta es un área que nosotros, por supuesto, hemos desarrollado exitosamente. A nuestro instituto llegan médicos, psicólogos, físicos, cocineros, o sea, gente de la más variada, del más variado interés, porque los cursos tienen un doble propósito, y en parte esto también lo compartíamos con Manuel. O sea, muchas personas vienen con experiencias paranormales, fenómenos que no entienden, experiencias con apariciones, mediumnidad, en fin, experiencias fuera del cuerpo, ver el aura, experiencias extrasensoriales, sueños, etcétera. Por supuesto que muchas personas tienen una curiosidad intelectual, académica, por tener un conocimiento del fenómeno parapsicológico, de cómo se clasifica, de cómo se experimenta, pero también hay una motivación humana de parte de personas que han vivido toda su vida estas experiencias y no entienden por qué ocurren. Entonces, un curso de parapsicología para nosotros tiene un doble valor, no solamente académico o cultural, sino también psicoeducativo. Algo muy parecido a lo que ocurre cuando muchos estudiantes comienzan la carrera de psicología porque esperan poder tener una mejor comprensión, un mejor autoconocimiento de sí mismos. Lo mismo ocurre con la parapsicología. Las personas, y esto son, digamos, tenemos docenas, miles de anécdotas de tantos casos de personas que van a los institutos de parapsicología para demostrar que tienen poderes, o para demostrar que no están locos. Y muchas veces nos damos cuenta que algunas de estas personas sí padecen algún tipo de trastorno mental, o algunas personas buscan a través de un curso de parapsicología llevarse un diploma, poder atender a sus pacientes, practicar curanderismo y cosas por el estilo. Estos son defectos que hemos visto a lo largo de los últimos 30 años y que lidiamos continuamente todos los días a lo largo de nuestra vida profesional, y creo que continuaremos así hasta el día que nos muramos. ¿Verdad, Manuel? Bien.
el punto es que esta actividad social a nosotros nos ha resultado sumamente productiva porque nos ayuda también a comprender cuál es la dinámica, el interés que las personas del común, del hombre de la calle, tiene respecto a estas experiencias o fenómenos. A muchas personas no les interesa investigar el fenómeno paranormal. Les importa un rábano el método científico. Ellos quieren demostrar que, asimismo, tienen poderes, que pueden influir sobre los demás, o que tienen capacidades curativas, o que son contactados mediums. Y, en efecto, aunque podemos tener discusiones respecto a si tienen o no poderes, lo cierto es que algunas personas tienen experiencias genuinas que no logran comprender, y para ese tipo de personas nosotros creamos un espacio que fueron el espacio de orientación clínica, en el cual nucleamos a través de entrevistas periodísticas, a través de anuncios, bueno, ahora por supuesto en Internet, pero en aquel entonces no había Internet, nucleamos personas que vienen con diferentes tipos de experiencias que les resultan extrañas, perturbadoras, demoníacas, o personas que creen que se van a volver locos, etc. Y en un espacio de respeto, de comunicación, cada uno de ellos comunica su propia experiencia, en función de lo cual luego en sesiones posteriores cada uno de ellos, nosotros por supuesto grabamos cada una de estas experiencias. Imagínense que tenemos en nuestro sitio de internet y tenemos grabadas más de 6.000 o 7.000 diferentes tipos de experiencias paranormales. Algunas son paranormales, otras no lo son, pero lo cierto es que las personas que vienen con la necesidad de comunicar estas experiencias creen que estas experiencias son genuinas. Y a raíz de esto y del impacto clínico, cultural, social, respecto a la experiencia paranormal que tienen las personas que vienen con estas inquietudes, desarrollamos un programa que se llama Counseling Parapsicológico, a través del cual, a lo largo de un periodo de 8 meses, damos un curso de entrenamiento para médicos, psicólogos y psiquiatras principalmente, también trabajadores sociales, terapeutas, counselors, etc., sobre cómo ellos pueden trabajar con personas que vienen con experiencias espirituales o paranormales. El éxito de este trabajo fue de tal magnitud que, por supuesto, llevamos el programa a otras universidades o a otros institutos, hemos dado conferencias en muchos sitios y formamos a 2 de nuestros principales terapeutas, que son Daniel Gómez Montanelli, que es un psicólogo clínico, a Juan Manuel Corbeta, que ha trabajado también con nosotros en el área clínica, y hemos publicado varios libros al respecto. Uno de ellos justamente es este que se titula Psicología de las experiencias paranormales. Es un compilado de los casos y trabajos que hemos hecho a lo largo de todo este periodo, y nosotros por supuesto continuamos publicando artículos de investigación en español, inglés, italiano, francés, ¿no?, y otros idiomas en relación con el trabajo que hemos hecho. Muchos de estos artículos están colgados en nuestro sitio de internet, que después les voy a dar. Y el trabajo de la investigación clínica, cuando hablamos de clínica, yo sé que puede resultar quizá chocante la palabra clínica, porque uno asocia la clínica con la patología, lo cual en realidad no es así. Ustedes saben que Argentina en particular es el país más psicoanalizado del mundo. Es el segundo país después de París con más psicoanalistas por habitante. De modo que el desarrollo del psicoanálisis y de la psicología en la Argentina es brutal. Tenemos un psicólogo cada 100 habitantes, en tanto no sé en España cómo es, pero evidentemente, digamos, las psicoterapias argentinas han nutrido prácticamente toda la literatura latinoamericana. Hay autores que emigraron después de poco antes de la dictadura a Brasil, Chile, Estados Unidos, España, y muchos de ellos han desarrollado institutos y centros de formación. Creo que hasta han habido argentinos famosos que han desarrollado psicoanalistas famosos. En este caldo de cultivo, en este espacio culturalmente propicio de los porteños, o sea, de los que vivimos en Buenos Aires, nosotros desarrollamos esta línea de trabajo muy exitosamente, y es interesante porque desde el punto de vista cultural, la Argentina es un país muy propensa sus habitantes son muy propensos a asistir a psicoterapias, medicinas alternativas, practicar meditación. Hay, digamos, un gran movimiento en torno al interés que despiertan este tipo de técnicas. Ya no solamente el psicoanálisis, sino también todas las diferentes formas de terapia. Y esto es parte de nuestro propio bagaje cultural, de modo que hay que entender que esta actividad que nosotros hacemos está en coherencia con el estilo cultural del argentino promedio, ¿sí? Eso por un lado. Por otra parte, nosotros hemos desarrollado otros tipos de actividades
con un poquito de menos, digamos, no digo actividad, sino más bien con un impacto mucho menor respecto a las dos grandes áreas que cubrimos, que es la clínica y la actividad educativa, que tiene que ver con la investigación experimental, la investigación de casos espontáneos, para lo cual, por supuesto, siempre reconocemos a España como el país hispanoparlante posiblemente más productivo en términos, y ahora bueno, vamos a intercambiar impresiones sobre esto, en términos de la investigación de casos espontáneos. De hecho, todavía continúo utilizando con mis estudiantes los artículos de Manuel Berrocal sobre los protocolos necesarios para seguir un fenómeno poltergeist. O sea, en realidad nosotros nos hemos nutrido fuertemente de la tradición de la investigación española basada en la casuística espontánea y, por supuesto, digamos, el fenómeno parapsicológico más conocido de toda España, que es las caras de Belmes, las psicofonías, para lo cual los españoles han sido pioneros indiscutidos. Y América Latina y Argentina, por supuesto, reconoce ese esfuerzo que han hecho los españoles. Pero un área que nosotros en la Argentina hemos desarrollado y hemos trabajado muy duramente es el área de la investigación experimental. Un área que, por otra parte, en España no ha tenido ni la fuerza, ni el éxito, ni la intensidad. Yo supongo que por múltiples razones. En primer lugar, porque seguramente la parapsicología, desde la perspectiva estadística, el uso de cartas Zener o el uso de materiales del trabajo de la investigación de laboratorio, como discutíamos con David, con Centinela, tiene que ver justamente con quizá la poca intensidad emocional que produce el trabajo en laboratorio. Y esto es absolutamente comprensible y ocurre en todos los países del mundo. Pero nosotros en Argentina hemos venido con una tradición históricamente basada en la investigación reiniana, con el método estadístico. La mayoría de todos nosotros hemos sido formados en psicología experimental, de modo que la posibilidad de trabajar en contexto de laboratorio, por otra parte, siempre nos resultó mucho más cómoda, mucho más, aunque menos emocionante, pero bajo condiciones de control mucho más severas y que nos ayudó mucho mejor a trabajar en este sentido. De modo que las otras áreas que hemos cubierto son las que tienen que ver, en primer lugar, con la investigación de documentación y archivo. Ustedes saben que hace algunos minutos comentaba, incluso contigo, el trabajo que hemos hecho en los últimos años. Yo comencé un poco, como decimos en Argentina, pionerizando, o sea, siendo los primeros en la recopilación de nuestra propia historia parapsicológica. Esto frente a la necesidad de documentar qué es lo que la parapsicología argentina tenía desde principios de siglo. Y dividimos a la parapsicología argentina en 4 grandes etapas. Una etapa espiritista magnética, o sea, cuando el magnetismo animal y el mesmerismo formaba parte del estudio del espiritismo, y los espiritistas, sobre todo descendientes de españoles e italianos que traían el espiritismo kardeciano francés a la Argentina con con las corrientes inmigratorias a América Latina, constituyeron en aproximadamente 1870, 1880, las primeras sociedades espiritistas. Estas sociedades espiritistas, por supuesto, al inicio eran muy experimentales, trabajaban moviendo las mesas, practicando diferentes tipos de técnicas, hasta que finalmente la codificación kardeciana eliminó todo ese tipo de procedimientos y se instaló, como ocurrió en Brasil, un adoctrinamiento del medium, de modo que los mediums comenzaron a dejar de usar ese tipo de instrumentos y materiales y comenzaron a ser adoctrinados. Luego, la parapsicología y la metapsíquica pasó a otra etapa, que fue la investigación metapsíquica, y aquí encontramos coincidencias entre muchos de los trabajos que se desarrollaron en España con los de Argentina. Hubo, por supuesto, físicos, químicos, personas de mucho prestigio, algunos de los cuales incluso instalaron la parapsicología en un ámbito académico aproximadamente a partir de los años 30, y luego comenzó un largo desarrollo institucional, la inclusión de la parapsicología en el ámbito académico, etc. A partir de entonces, nosotros comenzamos a coleccionar un enorme número de material documental y creamos en el instituto lo que llamamos un espacio para documentar información histórica,
bibliográfica y material de archivo. Todo este material de archivo actualmente forma parte del patrimonio del instituto. El instituto tiene actualmente unos, bueno, mencioné anteriormente, unos 4.000 libros, todos clasificados por temática, por autor, fichados. Ya todo ese fichaje está ya digitalizado, las listas están colocadas en internet para quienes quieran buscarlas. Recibimos por mes 2, 3 estudiantes y investigadores que normalmente consultan nuestra biblioteca o les facilitamos fotocopias de muchos de estos materiales. Yo y 2 de nuestros colegas dominamos inglés, de modo que prácticamente estamos al corriente de todo lo que es la documentación bibliográfica. Nosotros, durante la etapa de publicación de la revista de Psicología Paranormal, llegábamos a recibir trimestralmente 100 diferentes publicaciones de casi todos los países del mundo. China, Japón, Turquía, Estados Unidos, España, Italia, Francia, Polonia, o sea, toda la documentación y bibliografía era recibida en nuestro instituto. A partir de entonces, por supuesto, comenzamos a clasificar todo ese material que ya, por supuesto, está disponible particularmente de forma física impresa para los estudiantes, pero también en el año 2006, 2 de nuestros colegas que están activamente en investigación, que son Juan Jimeno y Juan Manuel Corbeta, decidimos crear vamos a decir, una quijotada, o sea, un evento único en su estilo, un poco emulando un trabajo que los americanos habían desarrollado basado en lo que se llamó Image of the Occult, o sea, imágenes de lo oculto. Este estilo de presentación se estableció en el contexto de un museo. Es la primera vez en la historia que un museo abría sus puertas para exhibir material espírita, parapsicológico y documentación de este tipo. Entonces, durante el año, desde el 1 de noviembre del 2006, que fue justo la Noche de Brujas, hasta aproximadamente el 20 de noviembre, organizamos un ciclo de conferencias todos los días en el Museo Roca, que es un museo que depende de Presidencia de la Nación, gracias al cual exhibimos fotografías, materializaciones, aportes y todo tipo de instrumentos utilizados en la antigua investigación espiritista. Esta exposición comenzó a tener, bueno, una enorme repercusión en medios de prensa y llegaron a visitarnos alrededor de entre 3.000 a 4.000 personas a diferentes conferencias y actividades. Fue, bueno, un evento único, una exposición que duró varios días. Luego repetimos esta experiencia bajo un formato un poco más privado, en el sentido de que creamos una nueva exposición. Ahí la exposición, por supuesto, fue gratuita para el público en general, no se cobraba un centavo por ello. Y lo interesante es que esta exposición nos permitió, por supuesto, aumentar el número de personas interesadas en estos temas y a desarrollar un área que no estaba desarrollada por entonces, que es el área de investigación histórica. O sea que en nuestro instituto, además de los trabajos que les hemos mencionado, hemos desarrollado un área de investigación histórica en donde recopilamos todo tipo de documentación, diarios, revistas, entrevistas, diapositivas, fotografías, libros antiguos, particularmente de nuestras materias, sobre todo relacionados con lo que es el trabajo en la Argentina. Esto es interesante porque en realidad hay muy poca investigación histórica pura, como la que hizo Ramos en su exposición sobre prehistoria de la sociedad española. Nosotros hemos hecho un trabajo similar sobre todo lo que fue la historia de la parapsicología argentina basada en documentación, y por supuesto todo este material de archivo está exhibido en nuestro instituto. De hecho, incluso tenemos, Marcelo conoce, una vitrina en donde hemos expuesto las antiguas pizarras espíritas, las materializaciones, los vaciados, los moldes, las fotografías, algunas de ellas originales, cámaras Kirlian, bueno, todo este tipo de instrumentos que utilizaba antiguamente la parapsicología están exhibidas en un museo que es un pequeño espacio que es atractivo visualmente. Bueno, a partir de entonces, una segunda área que hemos desarrollado nosotros, además, tiene que ver con lo que llamamos la investigación experimental. La investigación experimental la hemos desarrollado basada fundamentalmente en 2 áreas. Una que involucra los estados no ordinarios de conciencia. En este sentido hemos desarrollado a lo largo de 8 años, gracias a subsidios de
de fundaciones que contribuyeron a este trabajo, a desarrollar dos líneas de investigación, una basada en una técnica que entiendo que en España fue desarrollada por José Miguel Pérez Navarro, cuyo trabajo fue llevado a cabo en España y en Inglaterra, que es el método Ganfeld. El método Ganfeld es para quienes no conocen, es una técnica que se conoce bajo el nombre de monotonización perceptual, en donde el participante se recuesta cómodamente en una camilla, en una habitación especialmente insonorizada, teñida de una tenue luz rojiza, se le colocan dos medias pelotitas de ping-pong sobre sus ojos, escucha un ruido blanco, o sea, un bufido muy suave, e ingresa en un estado de conciencia suficientemente propicio para que una tercera persona en una habitación distante transmita telepáticamente una imagen elegida al azar en la pantalla de la computadora. Esto, por supuesto, fue un diseño que fue protocolizado, fue evaluado por evaluadores externos, aprobado, subsidiado, y comenzamos a hacer este trabajo junto con nuestro colega Jorge Villanueva. Villanueva, por lo general, actuaba en todos los casos como emisor, y yo recibía al receptor que se encontraba en la habitación, a quien había que darle, por supuesto, toda una explicación, y así. Este proyecto duró 4 años, 2 años de una primera fase del proyecto y otros 2 años para continuar y replicar el proyecto, con un resultado francamente exitoso, que a nosotros nos llenó de orgullo, porque por supuesto ustedes saben que los experimentos parapsicológicos muchas veces tienden a fracasar. El resultado experimental del estudio consiste en que el emisor observe una imagen proyectada en la pantalla de una computadora durante unos minutos, trata de emitirla telepáticamente al percipiente, ambos no están en contacto entre sí, hay un protocolo para evitar sesgos sensoriales y una serie de procedimientos. El participante elige una de entre 4 imágenes, 3 señuelos y la imagen objetivo, pero tanto yo como el participante, el percipiente, ignoramos cuál es la imagen elegida, y una evaluación estadística permite evaluar un promedio de 25% de aciertos por azar en una muestra que llegamos a tener en un primer experimento con 25 casos y en un segundo experimento con 137 casos en una primera fase y otros 60 casos en una segunda. En este sentido, cuando la evaluación del experimento arroja un promedio de aciertos por azar del 25% y nosotros obtuvimos bajo la condición Ganfeld un promedio de aciertos del 34%, 34-37%, lo cual es un promedio realmente muy alto respecto a la media esperada por azar. Y luego repetimos este mismo procedimiento utilizando una técnica conocida bajo el nombre de Psychomantium, que aquí en España fue traída por el Dr. Raymond Moody. Moody creó una cámara insonorizada, silenciosa, a través de la cual, mediante un espejo, el participante observa una imagen y experimenta lo que él llama encuentros, los sightings, ¿no? Encuentros con familiares queridos fallecidos. Lo que él llama la cámara de los espejos o el teatro de la mente, hicimos una adaptación del procedimiento, de hecho yo actualmente la utilizo como parte de mi herramienta psicoterapéutica, pero parte de este trabajo lo hemos adaptado para hacer experiencias telepáticas. El resultado del experimento no fue tan exitoso como el Ganfeld, pero sí realmente fue exitoso en términos de que pudimos probar que la técnica de visión de los espejos generaba imágenes mentales que coincidían significativamente con lo que el emisor observaba utilizando la cámara observando una fotografía impresa en la pantalla de un ordenador. De modo que, mediante este procedimiento, llevamos a cabo un estudio que aproximadamente tomó unos 6 años en total, que resultó afortunadamente exitoso, y luego continuamos utilizando técnicas como la hipnosis, también con una muestra importante de casos y así, de modo que logramos cubrir un área que hasta entonces, por lo menos en la Argentina, era ignorada y en América Latina prácticamente no había sido desarrollada. De hecho, Pérez Navarro nos pidió los protocolos y gran parte del diseño de nuestro experimento, con el objeto de también hacer una réplica parcial de su propio trabajo, que fue parte de su tesis doctoral, ¿sí? O sea, su tesis doctoral está basada en la técnica Ganfeld, es el único doctor en psicología español que utilizó un protocolo experimental basado en la técnica Ganfeld. Tanto Pérez Navarro como yo fuimos incluidos en un procedimiento estadístico internacional que se conoce como metaanálisis. El metaanálisis es
sería el conjunto de experimentos evaluados estadísticamente de diferentes investigadores en diferentes laboratorios del mundo, lo cual, gracias a esta colección de experimentos, los parapsicólogos obtienen lo que llamamos la replicabilidad. O sea, puesto que un experimento puede dar resultados distintos del otro, si tomamos un conjunto de experimentos a lo largo de un periodo de tiempo, supongamos 15, 20 años, es posible que estos experimentos metaanalíticos den una prueba de replicabilidad a través de esta técnica que se conoce como metaanálisis, que es una técnica estadística un poco compleja, difícil de explicar y muy largo, pero que nuestro experimento en América Latina fue nominado como uno de los experimentos con la mayor muestra de casos que nosotros logramos recopilar. Un experimento Ganfeld no tiene más de 15, 20, hemos visto experimentos de hasta 10, 12 personas, pero nosotros llegamos a tener alrededor de 350 personas. Imagínense el esfuerzo que significó entrevistar una por una a las personas, convencerlas de pasar por una experiencia de esta naturaleza y, digamos, la dinámica de trabajo involucrada en dos personas que están continuamente agendando personas que son visitadas, que vienen al laboratorio, pasan por la experiencia, son evaluadas y así. De modo que, bueno, este fue un trabajo con un esfuerzo y una magnitud que afortunadamente fue publicado en inglés, en español, creo que hay una versión en italiano del experimento en sí mismo, y que, bueno, fue, digamos, publicado en varias revistas internacionales. En línea con este trabajo llevamos a cabo otro estudio que a nosotros comenzó a llamarnos mucho la atención, basado en las técnicas de psicometría. Ustedes saben, la psicometría es un muy antiguo fenómeno, incluso preexistente a la parapsicología. Ya William Denton y otros investigadores en 1870 investigaban esto con sus propios familiares, y luego incluso el espiritismo adoptó la psicometría como parte de esta técnica, consistente en utilizar objetos de uso personal, ¿sí? Por ejemplo, yo tomo este par de anteojos, se lo entrego a un psíquico, o un medium, a un vidente, y el psíquico, con el objeto entre sus manos, es capaz de, digamos, recuperar información de alguna manera cargada en este objeto, ¿sí? Nosotros diseñamos un protocolo de investigación utilizando no solamente objetos, sino también fotografías de personas vivas y muertas. Utilizamos diferentes tipos de materiales, con los cuales lo que tratamos de poner a prueba es el modo en que estas personas captaban esta información, y para ello diseñamos una serie de talleres a lo largo de un periodo de 8 semanas aproximadamente, de encuentros semanales de 2 horas de duración, en donde cada participante, a modo de un juego, porque en realidad la propuesta era hacer un ejercicio en donde, en buena medida, el ejercicio no fuera algo similar a un experimento frío de un laboratorio en donde la persona iba a ser examinada, sino un ejercicio en el cual los materiales con los cuales nosotros trabajábamos tuvieran las suficientes condiciones de seguridad, sesgo sensorial, contaminación, etc. Y entonces utilizar fotografías impresas de personas vivas y muertas para que las personas que participaban de estos talleres, en contacto con las imágenes, pudieran captar si las personas sencillamente estaban vivas o muertas. Para nosotros era un dato relevante, en lugar de lo que hacen eventualmente muchos psíquicos evidentes, de tomar un objeto y empezar a hablar un montón de tonterías que quizá no sirven en concreto para poder evaluar si estas afirmaciones tienen o no un valor parapsicológico. De modo que, en buena medida, emulamos muchos de los trabajos que se llevaron a cabo por Croiset en Holanda, con Tenef y con todos estos investigadores que hicieron trabajos de esta naturaleza. Nosotros llevamos a cabo alrededor de 12 diferentes experimentos, algunos de los cuales fueron publicados en revistas y así, con una serie de medidas de control y procedimientos muy rigurosos de trabajo. Con lo cual, a partir de entonces, comenzamos a tener mucho interés en investigar las características psicológicas de las personas que decían tener estas habilidades. Nosotros nos sentimos muy inspirados por obras como, por ejemplo, el de Eugene O'Steele, El conocimiento supranormal, y muchos de estos títulos, y de hecho muchos de nuestros experimentos fueron un diseño inspirado en las teorías de estos autores.
Lo que es interesante de esta serie de trabajos, que están bueno, ya publicados en revistas y que bueno, ahora para nosotros forma parte del pasado, pero que fueron parte de este desarrollo, fueron un trabajo sumamente rico, productivo, con resultados muy impresionantes en dos niveles. Un primer nivel de resultados exitosos en pruebas de psicometría con personas que decían tener esta habilidad, con lo cual lo comparábamos con personas a quienes le tomábamos la misma prueba, pero un grupo control que no tenía ninguna habilidad, con lo cual esto nos permitió distinguir lo que llamábamos psíquicos, o personas que decían tener o controlar sus habilidades extrasensoriales, y un grupo control que simplemente era creyente en lo paranormal, pero que no tenía ninguna condición en particular. Pero entonces nos permitía hacer este trabajo de comparación. Y una segunda fase de este trabajo, que consistía en que los participantes completaran cuestionarios para desarrollar un perfil de personalidad de quienes tenían habilidades de estas características. Por supuesto, bueno, desarrollamos un perfil, esto lo hablamos en la presentación que hicimos en la Sociedad Espírita, aquí, ayer casualmente, y lo interesante de este trabajo es que, por supuesto, muchos de estos estudios no fueron mayoritariamente publicados en revistas de parapsicología, sino por el contrario, fueron publicados en revistas de psicología. Y esto nos dio un estatus académico, porque muchos investigadores, muchos psicólogos interesados por estos temas comenzaron a escribirnos, interesados en no solamente los experimentos, sino también en el perfil psicológico de personas que decían tener aptitudes extrasensoriales. A lo largo de toda la historia de la psicología y la psiquiatría siempre se creyó, erróneamente, de que el psíquico era un individuo que padecía un trastorno mental. De hecho, Óscar González Quevedo en sus libros advierte de que el desarrollo de las facultades extrasensoriales puede conducir a la psicosis. Grave error, con todo lo que apreciamos al padre Quevedo en otros aspectos. ¿Por qué? Porque en realidad, básicamente, los psíquicos, los videntes, los sanadores, son sensitivos psíquicos que tienen un perfil de personalidad definido, caracterizado por una alta capacidad de concentración, capacidad de absorción, cualidades empáticas, en fin, toda una serie de extroversión, una serie de características muy interesantes que muchos investigadores en otros países de hecho comenzaron a replicar. De hecho tenemos investigadores británicos que también replicaron estudios publicados por nosotros, y esto en realidad constituyó no solamente, digamos, un orgullo respecto al trabajo, sino que respetamos el lineamiento de la investigación parapsicológica, como el lineamiento de toda investigación científica, que consiste en la propuesta que Manuel Berrocal me acaba de proponer, que es justamente la réplica de estudios y de investigaciones. Solamente gracias a las réplicas de los estudios, no hace falta ser extremadamente original, por supuesto si uno hace un trabajo original, bienvenido sea, pero muchas veces los parapsicólogos somos, y con esto concluyo y podemos intercambiar impresiones, los parapsicólogos somos como obreros de un gran edificio que se construye a través de pequeños ladrillos. La parapsicología es una suerte de metafórico edificio que se va construyendo gracias al aporte de pequeños ladrillos. Y es un edificio que nunca se termina de construir, siempre está incompleto. Esto no es como otras disciplinas como la física o como la química o como tantas otras ciencias duras. La parapsicología es un edificio que ha sentado débilmente sus bases, pero que en realidad es un edificio que se ve construido, pero que todavía le faltan las puertas, las ventanas, la entrada, amueblarla. O sea, todavía constituye una tarea en continua construcción. La parapsicología tiene dos grandes defectos. El primero, el más grave para nosotros, es la falta de replicabilidad. Pero el segundo, y a veces mucho más grave aún, es la falta de investigadores. Es la ausencia de gente que se dedique, sea subsidiada o amateurs, que se dediquen a la investigación parapsicológica. La parapsicología es una disciplina que requiere de profesionales o amateurs con alta tolerancia a la frustración. Porque quien no tiene alta tolerancia a la frustración, los experimentos que no consiguen resultados exitosos, las publicaciones que no logran espacios en los ámbitos académicos, la confusión, el rechazo, el ostracismo. Hay muchos factores que son mucho más, por decirlo de algún modo en forma pesimista, mucho más aplastantes que lo que la parapsicología como disciplina puede otorgar. De modo que
mi reflexión final no es dejar un mensaje pesimista, muy por el contrario. Mi propuesta, y esto podemos discutirlo y debatirlo largamente, y podemos estar muchas más horas de las que vamos a compartir aquí, es que la disciplina parapsicológica lo que requiere son de personas que se dediquen al menos unas pocas horas a la semana a trabajar con personas o hacer investigación de campo. Nosotros tenemos una cantidad también que ya no nos da el tiempo para hablar, pero de investigación de campo, de casos poltergeist. No hemos tenido mucho éxito obteniendo psicofonías o buscando apariciones o cosas por el estilo. Pero nosotros nos nutrimos desde otro lugar, que es ya no la excitación que sin duda podría ser encontrar una aparición o grabar una psicofonía, sino tener el testimonio de los testigos confiables. O sea, de personas que han tenido experiencias y encontrar un patrón común de esas experiencias, de modo que estamos con la absoluta certeza de que claramente hay algo más allá, en un nivel de lo extrafísico, sin duda alguna, pero que el testimonio no proviene básicamente del investigador que tiene un encuentro con esa aparición, sino principalmente de los testigos ingenuos, espontáneos, que en sus propias casas, en ámbitos domésticos, comienzan a tener experiencias que son literalmente inexplicables. Personas que tienen experiencias fuera del cuerpo, personas que tienen el don o la habilidad para hacer estas lecturas psíquicas, y para nosotros siempre... La enseñanza, no digo final, pero una de las más grandes enseñanzas que la parapsicología nos ha dejado en el terreno de la investigación es que no importa totalmente, aunque sería obviamente excitante llegar a alcanzarlo, no es tan importante el fenómeno en sí mismo. El llegar a tener un encuentro con el fenómeno, con la aparición o con la experiencia, sino más bien la experiencia y el testimonio de la persona que dice tener este tipo, o dominar o controlar este tipo de experiencias. Porque en realidad lo que nosotros hacemos en parapsicología es investigar a seres humanos. No investigamos otra cosa más que testimonios. Un ufólogo argentino en cierta ocasión me dijo que el ufólogo en general siempre llega tarde al fenómeno. O sea, siempre investiga el día después, cuando el supuesto ovni ya desapareció. Entonces, ¿de qué se nutre el ufólogo? Del testimonio del testigo. En parapsicología hacemos exactamente lo mismo. Nos nutrimos del testimonio de aquellos que dicen tener ciertas habilidades o condiciones. Y cuando las personas están en condiciones de acercarse a nuestro espacio, llámese laboratorio o instituto, en donde tenemos la posibilidad de diseñar un protocolo de investigación, poner a prueba estas facultades, que el protocolo tenga las suficientes, digamos, condiciones de seguridad, de modo que no ser engañados por el sujeto, por un fraude o cosa por el estilo, o bien que nuestros propios sentidos nos engañen frente a la producción de este tipo de fenómenos, vamos a estar claramente en camino de descubrir la etiología de este tipo de manifestaciones. De modo que, bueno, en algún punto yo simplemente quería transmitirles una muy pequeña síntesis, porque hay mucho más para hablar, de algunos de los trabajos que hemos hecho en Argentina. Yo afortunadamente en este circuito europeo he sido invitado por 4 universidades británicas y 3 institutos, la Universidad de Coventry, la Universidad de Northampton, la Universidad de Buckingham, la Universidad de Lorraine en Nancy, el Instituto Metapsíquico de París, la Sociedad Española de Parapsicología. O sea, tengo un circuito hasta el 9 de abril de una enorme cantidad de congresos, cursos, conferencias, presentaciones, etcétera, etcétera. De modo que, y en buena medida, este tipo de presentaciones están basadas en estos mismos experimentos y trabajos que nosotros vamos a presentar en estos lugares. Así que, bueno, les agradezco en principio esta presentación modesta, desinteresada, con el espíritu de estimularlos al desafío de comenzar a trabajar seriamente en la investigación. Y bueno, dejo en manos de Manuel la coordinación de la actividad. Muchas gracias. Bueno, pues como decíamos, abrimos preguntas. Ah, sí, seguro. Es lo más fácil. No tenemos mucho tiempo, me acaban de decir que tenemos unos 40 minutos, o sea que... Lo digo más que nada para eso, para que no te pierdas tú que estás más cerca. Cuenta.
Sí, hola, buenas. Quería preguntarle cuando ustedes se encuentran, les llega noticias de algún fenómeno aparentemente genuino, muy espectacular, van allí, deben su tiempo, su dinero, porque al final descubren que se trata de un fraude o tiene una explicación científica. ¿Cuál es su sensación particular? ¿Como de satisfacción por encontrar una explicación al fenómeno o de desilusión por echar abajo un fenómeno posiblemente parapsicológico? Es una buena pregunta. En términos generales, nosotros en Argentina nos hemos especializado particularmente en la investigación experimental, o sea, lo que investigamos lo trabajamos y lo desarrollamos en el instituto particularmente. Yo en lo personal muy pocas veces he visitado sitios supuestamente encantados, donde han habido apariciones. Sí, colegas de nuestro equipo han hecho investigaciones de esta naturaleza y en realidad para nosotros no hay una frustración frente a la posibilidad de un autoengaño, que es una de las muchas hipótesis, o cosas por el estilo, porque en realidad para nosotros el fenómeno parapsicológico, o el fenómeno espiritual, si se quiere, o extrafísico, no se limita solamente al fenómeno en sí. No estamos tan preocupados por investigar el fenómeno. Hay otras variables que son particularmente interesantes, variables de tipo sociales, culturales, la dinámica familiar, por qué la familia cree que hay una aparición, por qué cree que la niña está poseída. Hay, digamos, un trabajo que va más allá de solamente explorar el fenómeno. Yo sé que en España hay una larga tradición, y yo quiero hacer esta distinción y dar algo, y aprovechar tu pregunta para, no para dar consejos, pero sí más bien para, al menos, definir a qué llamamos investigación, ¿sí? En España y en otros países también es muy común llamar investigación a llevar equipos, tecnologías, mediciones, a un determinado sitio en donde supuestamente hay un epicentro de actividad paranormal. De hecho, en alguna medida se ha puesto de moda reunirse en pequeños grupos para hacer este tipo de tareas. Pero hay varios problemas metodológicos involucrados en esta cuestión. El primer problema metodológico es que quienes van a hacer la investigación en el supuesto lugar donde hay una aparición ya saben que hay una aparición, de modo que ya están naturalmente contaminados. De modo que no hay no van a ciegas, ya saben que van a encontrar específicamente algo. Y esto genera ya un sesgo cognitivo importante. De hecho, hay experimentos hechos con personas a quienes falsamente se les dice que hay una aparición y no hay nada realmente. Y la construcción es quizás reciente. Y los grupos que van a hacer este tipo de estudios encuentran todo tipo de anomalías. Con lo cual se les recrea, en realidad el objeto de estudio no son los fenómenos, son ellos, como un equipo de investigación. Entonces es muy curioso, estos son los trabajos de Richard Wiseman y de otros tantos, ¿no? Que inventan fantasmas, es la invención de un fantasma. Se inventa un fantasma, se genera una leyenda rápidamente y se invita a grupos y se les toma una serie de pruebas o de exámenes. En una segunda fase se hacen este mismo de invitaciones, pero en realidad magos profesionales inventan apariciones, orbs y cosas por el estilo. Y se les toma una serie de pruebas y de test para ver cómo quienes van a hacer la supuesta investigación caen y, digamos, no tienen ningún tipo de control frente al fraude, frente al autoengaño, frente al engaño solapado y así. De modo que este tipo si vamos a plantear una investigación en términos de visitar un lugar, ir con un grabador, grabar, captar un sonido extraño, un ruido, e interpretar que hay una voz involucrada, o este tipo de cosas, eso no es una investigación. Una investigación es un procedimiento protocolizado en donde se instrumenta una serie de cuestionarios, de pruebas, se utilizan diferentes tipos de elementos y materiales y luego se administra ese protocolo tanto en ese sitio como en otros y luego se hace una comparación general. ¿Sí? Ese es un diseño relativamente educado, correcto. En realidad, en nuestra experiencia, cuando hemos hecho visitas a sitios donde supuestamente, exceptuando en una sola ocasión que hicimos un trabajo puntual sobre un caso poltergeist típico en donde se desplazaban piedras, que rompían, que había un sujeto epicentro, o sea, un adolescente que provocaba este tipo de fenómenos y de actividad paranormal, y
que no era actividad paranormal, era actividad psicoquinética, en donde el fenómeno puntualmente consistía en el desplazamiento de piedras que rompían las ventanas, y las piedras salían de la calle, y nadie las tocaba. Y la familia significativamente había encontrado a este joven llamado Andrés, un chico de 18 años, en cuyo entorno el fenómeno se producía, y cuando este chico no estaba, el fenómeno dejaba de ocurrir. Nosotros visitamos la casa, a unos 450 kilómetros de Buenos Aires, en una provincia en Córdoba, en una provincia argentina. Y a pesar de haber sido testigo de un solo episodio, del cual no pude ver la piedra volar sola, sino cuando impactó, digamos, más allá de ese episodio, en realidad todas las pruebas a las que se sometió el joven no dieron ningún resultado significativo en términos de determinar si él era, digamos, el sujeto que producía el fenómeno psicoquinético, ¿sí? En otra ocasión hicimos otras visitas, pero muy pocas, a sitios en donde había supuestamente una aparición y así, y tampoco encontramos nada. Pero lo que resultaba interesante no era encontrar un fantasma o cazar una psicofonía o cosas por el estilo, sino lo que era interesante era lo que las personas en su cultura, en su contexto, en su sistema de creencias, en su perfil de personalidad, etcétera, dibujaban respecto a este fenómeno, cuyo patrón de conducta y características se asemejaba a otros casos similares. Entonces, desde este punto de vista, en realidad, aunque pueda haber una frustración para encontrar un fenómeno, no la hay para la investigación científica, porque la investigación psicológica o psicosocial del fenómeno es para nosotros tan o más importante como descubrir el fenómeno en sí mismo. ¿Se entiende? Buenas tardes, Alejandro. Hola. Muy interesante, me ha parecido muy interesante especialmente la conclusión del experimento Gánter, pues se parece bastante a los experimentos de telepatía de Rupert Sheldrake con móviles, con teléfonos móviles. De Rupert Sheldrake, sí, correcto. Pero analizando simplemente los datos y demás, no podemos quedar un poco en lo superfluo, o sea, analizando simplemente estadísticas a lo mejor llegando a conclusiones antropológicas, pero analizando sobre las estadísticas de las personas que tienen un efecto positivo, un factor positivo respecto a una experiencia paranormal, parapsicológica, no podemos correr el riesgo de quedarnos superfluos y no llegar nunca a un final, a una conclusión sobre el por qué se originan los fenómenos. Es una gran pregunta. Insisto, la parapsicología es un edificio en continua construcción. Y el gran defecto de nuestra comunidad, de nuestro movimiento parapsicológico, es la falta de investigadores. En cualquier disciplina tú tienes en cada país miles y miles de investigadores y profesionales. En parapsicología, en el mundo, hay apenas no más de 300 investigadores activos, miembros de esta organización, quizá posiblemente muchos más por fuera de la organización. Pero en realidad un gran defecto de la parapsicología es la falta de investigadores. Que pueda o no resultar superfluo es cierto, en realidad, en buena medida, la parapsicología tiene muchas limitaciones. La primera limitación es la limitación teórica. La parapsicología es la única disciplina que no tiene teoría sobre sus fenómenos. O sea, no sabemos por qué pasa. Hace 120 años que... Es verdad la crítica de los escépticos cuando dicen que en 120 años no hemos proporcionado ninguna evidencia. Yo no diría ninguna evidencia, yo diría que la parapsicología es una disciplina que ha tenido la virtud de diseñar un exquisito protocolo de investigación, incluso en ocasiones muy superior al que ha desarrollado la psicología experimental. De hecho, hay psicólogos experimentales que elogian los diseños parapsicológicos, por lo menos en la intimidad, no lo hacen público, porque son diseños muy, digamos, muy cuidadosos, que los mismos psicólogos experimentales no toman en sus propios experimentos. Pero esto en realidad se explica porque la parapsicología examina fenómenos que entran en controversia con el mainstream científico en términos de fenómenos como la telepatía, la clarividencia y la precognición. Un psicólogo experimental que trabaja con un sujeto para poner a prueba fenómenos como la atención, la memoria, no necesita saber que exista la percepción extrasensorial, ¿sí? De modo que la percepción extrasensorial no es algo que le preocupe. Pero para el parapsicólogo, cuando trabaja en un experimento, cuando tiene dos personas haciendo una prueba,
El error metodológico es colocar a las dos personas frente a frente, porque la comunicación no verbal contamina la comunicación telepática. En consecuencia, el protocolo del experimento consiste en colocar a ambos sujetos a suficiente distancia para que no hubiera esa comunicación no verbal. Pero esto, ¿por qué? ¿Por qué se hace? Sencillamente porque la parapsicología es una disciplina definida negativamente. O sea, la parapsicología no puede decir por qué funciona el fenómeno parapsicológico. Simplemente emite una hipótesis, que es la hipótesis psi, que hay algo en el cerebro del individuo que, se transmite de alguna forma y otra persona lo capta. La definición de la telepatía per se es una definición incompleta, porque decimos que es la transmisión del pensamiento sin el uso de los sentidos clásicos. Sin, es negativa. El psi es un inobservable, negativo. O sea, todas las definiciones que construimos de los fenómenos parapsicológicos son definiciones en donde observamos un fenómeno anómalo porque no lo podemos explicar de manera normal. En consecuencia, todas nuestras definiciones son negativas cuando hablamos del fenómeno parapsicológico. Y esa es una desventaja, porque todas las disciplinas científicas tienen un fenómeno objetivo y positivo, observable. La parapsicología no lo tiene. Incluso la psicología podría decir, bueno, los psicólogos tampoco tienen, sí, porque tienen conductas explícitas. ¿Sí? Entonces, la parapsicología es definida como una disciplina que tiene un paquete de experimentos y de hipótesis de cómo esto podría funcionar, que hay una señal que se transmite, que hay una energía que se desplaza, pero nadie la puede medir, nadie la puede mensurar, no sabemos cuál es la naturaleza de esa energía, no se puede replicar. O sea, hay tantos problemas para poder definir lo que ocurre, pero sabemos que hay un fenómeno, aunque no podemos definirlo. Segunda pregunta, simplemente. Sí. Entonces, esa parte, digamos, de explicar lo que yo tampoco es tarea de los físicos en algún momento. O tarea de algún... Bueno, a ver, sí, es tarea de toda la ciencia. Hoy la ciencia ya no está compartimentada en físicos, químicos, biólogos. Hoy las ciencias son transdisciplinares. La ciencia se nutre, la física de la biología de la física, la psicología de la biología de la psicología y así sucesivamente. O sea, en realidad las diferentes disciplinas científicas comparten con otras y, trabajan cooperativamente en sus objetos de estudio, ¿sí? Este es un poco el modo de trabajar. Yo no soy físico, y cuando, por supuesto, alguien viene con un fenómeno que es típicamente físico, por así llamarlo, psicoquinético, cosa por el estilo, a veces me siento algunas limitaciones, a diferencia de la percepción extrasensorial, que claramente es más psicológica y uno puede examinarla desde otro lugar. Pero yo insisto que la parapsicología es una disciplina que no tiene teoría. No tiene teoría significa que epistemológicamente hablando no tiene capacidad de predicción. Yo no puedo decir que el fenómeno se comporta de tal manera. Sin embargo, la parapsicología lo que ha hecho en toda su historia es clasificar fenómenos, pero no los puede explicar, porque no tiene una teoría predictiva. No puede predecir cómo se va a comportar el fenómeno porque además es impredictible. De modo que ese problema, que es un problema epistémico, en general el resto de las otras ciencias no lo tiene. ¿Sí? Entonces, ese es un gran obstáculo que nosotros tenemos a la hora de definir positivamente el fenómeno parapsicológico, porque todas nuestras definiciones, esto incluso en una ocasión me lo dijo un experto, un filósofo, cuando leyó uno de mis libros y me dice, Parra, lo que no encuentro en su libro es qué es el fenómeno psi. Claro, no lo puedo definir porque lo tengo que definir negativamente, porque para definirlo tengo que descartar todo lo que es normal para entonces decir lo que es. Y aún así a veces tampoco tenemos gran certeza. Claro. Sí, sí. No, bueno, vamos a hacer la última pregunta, luego ya estaremos por aquí y se mantendrá una conversación más distendida con Alejandro, como queráis. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, Buenas tardes. Hola. Me gustaría saber si tienen algún estudio ustedes hecho directamente con mediums, ¿vale? Es decir, con personas que dicen que son mediums, que tienen capacidad para conectar en otro plano, digamos. Sí, sí, sí. Y si gracias a ese estudio ustedes saben qué enfermedades puede tener un medium con esos cambios de estado continuamente, de estar vida-muerte, digamos,
si tienen un estudio de esas enfermedades que puede tener un medium, o si hay algo que afecte a un medium en especial, por esa capacidad mediúmica. Como una esquizofrenia, por ejemplo. No, o una patología psicológica. Sí, una enfermedad que le afecte el corazón, que le afecte, que algún órgano del cuerpo Se vea afectado por la práctica de la mediumnidad. Efectivamente, que Ajá. esas conexiones con espíritus o con como lo queramos llamar, el otro lado, el otro plano, el más allá, Sí. si hay algún órgano que sufra debido a esas conexiones. No hemos trabajado esa línea de investigación, pero los espiritistas sí lo han hecho. Ellos tienen un modelo de trabajo basado en las técnicas de obsesión y desobsesión, que es un procedimiento de terapia espiritual complejo, en donde el medium, para poder involucrarse en tratamientos de esa naturaleza, lo que hace es básicamente entrenarse para generar una protección contra esa fuerza espiritual nociva, y hay todo un procedimiento muy complejo que involucra digamos, la actividad de la mediumnidad en términos de, vamos a decir, vacunarse o protegerse contra aquello que podría ser nocivo para el medium o afectarlo físicamente. En general, los mediums son personas que entrenadas por las diferentes organizaciones espíritas que les proporcionan una serie de pruebas y de tratamientos para evaluar cómo funciona este tipo de percepciones, y uno de los principales cuidados que se tiene frente a la facultad mediúmnica es justamente que el medium termine, o que por lo menos al no tener una comprensión, al no ser psicoeducado respecto a cómo funcionan este tipo de habilidades o condiciones, pueda experimentar un cuadro patológico, como por ejemplo una psicosis o cosa por el estilo. Hay una suerte de un intento de proteger al medium respecto a ese tipo de intervenciones extrafísicas que puedan afectarlo. Pero para eso, por supuesto, tienen que ser mediums mucho más experimentados que los mediums recién iniciados para darles ese tipo de protección o ayuda y así. Bueno, aprovechando ya, nosotros dentro del grupo que llevamos el mundo del misterio, a todas las personas que invitamos aquí les damos un pequeño recuerdo. Ah, bueno, muchísimas de gracias. su estancia y su presencia aquí Qué bueno. hablando, Qué bueno. Qué bonito. directamente. Fantástico. Eso. Muchísimas gracias. Un gran placer.